Visión de la Tierra Nueva. Encabezados por Jesús, todos descendimos desde la ciudad hacia esta tierra, sobre un monte muy grande, que no pudo soportar a Jesús y se partió dando lugar a una enorme llanura. Luego miramos hacia arriba y vimos la gran ciudad, con 12 fundamentos y con 12 puertas, 3 de cada lado, y con un ángel en cada puerta. Todos exclamamos, ya desciende la gran ciudad, viene de Dios y del cielo, y la ciudad descendió y se estableció sobre la llanura en la que nos encontrábamos. Luego comenzamos a contemplar las cosas gloriosas que había dentro de ella. Vi casas muy hermosas que parecían de plata, soportadas por 4 columnas engarzadas con perlas, algo muy hermoso a la vista, que debían ser habitadas por los santos y que tenían una repisa de oro. Vi a numerosos santos entrar en las casas, quitarse sus brillantes coronas y colocarlas en la repisa, y luego salir al campo que rodeaba las casas para hacer algo con la tierra, pero no era nada semejante a lo que hacemos con la tierra aquí. Una luz gloriosa brillaba alrededor de su cabeza y alababan continuamente a Dios. Vi además otro campo lleno de flores, y al cortarlas exclamé, no se marchitarán. Luego vi un campo de pasto alto, cuya contemplación causaba gran alegría, era un verde intenso con reflejos plateados y dorados mientras ondeaba orgullosamente para gloria del Rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales, leones, corderos, leopardos y lobos, todos juntos en perfecta armonía. Pasamos en medio de ellos y nos siguieron pacíficamente. Luego penetramos en un bosque, que no era semejante a los bosques que conocemos aquí en la tierra, en cambio era un lugar iluminado y lleno de gloria, las ramas de los árboles se mecían, y todos exclamamos, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, Ezequiel 34, 25. Pasamos a través de los bosques porque íbamos en camino al monte de Sión. Durante nuestro recorrido nos encontramos con un grupo que también contemplaba las glorias del lugar. Noté que sus vestidos tenían una franja roja en el borde, sus coronas eran brillantes y su ropa era de color blanco puro. Al saludarlos, le pregunté a Jesús quiénes eran. Contestó que eran mártires que habían muerto por él. Los acompañaba un grupo muy numeroso de niños, y también ellos tenían sus vestidos con una franja roja. El monte Sión se encontraba justamente frente a nosotros, y en él se alzaba un glorioso templo y alrededor del monte había otras 7 montañas, cubiertas de rosales y lirios. Vi a los niños subir a esas montañas si así lo deseaban, usar sus alitas y volar a la cumbre de las montañas, y allí cortar flores que nunca se marchitaban. Había toda clase de árboles alrededor del templo para hermosear el lugar, los bojes, los pinos, los abetos, los olivos, los mirtos, los granados, y las higueras se inclinaban con el peso de los higos, todo esto hacía que el lugar se viera magnífico. Y cuando estábamos por entrar en el templo, Jesús elevó su hermosa voz y dijo, solamente los 144.000 entran en este lugar, y todos exclamamos, aleluya. Este templo estaba sostenido por 7 magníficas columnas, todas ellas de oro transparente y engarzadas con perlas. No puedo describir las cosas hermosas que vi allí. Oh, si pudiera hablar en el lenguaje de Canaán, entonces podría describir algo de la gloria del mundo mejor. Vi allí mesas de piedra en las que los nombres de los 144.000 se encontraban esculpidos con letras de oro. Después de contemplar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto escuchamos nuevamente su hermosa voz que decía, venid, pueblo mío, porque habéis pasado por gran tribulación y habéis hecho mi voluntad y sufrido por mí, venid a la cena. Yo me ceñiré y os serviré. Exclamamos, aleluya, y entramos en la ciudad. Vi allí una mesa de plata pura que tenía muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestros ojos podían ver hasta el extremo. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras frutas. Le dije a Jesús que me dejara comer. Él me contestó, ahora, no. Los que comen de esta fruta no vuelven más a la tierra. Pero dentro de poco tiempo, si eres fiel, comerás del fruto del árbol de la vida y beberás del agua de la fuente. Tú debes volver a la tierra y relatar a otros lo que te he revelado. Luego un ángel me condujo suavemente a este mundo oscuro. A veces pienso que ya no puedo permanecer durante más tiempo aquí en la tierra, porque todas las cosas me parecen tan tristes y deprimentes. Me siento muy sola aquí, porque he visto una tierra mejor.
Ojalá pudiera tener alas como una paloma, porque entonces podría volar lejos al lugar de reposo. El hermano Ide, quien se encontraba presente durante esta visión, compuso los siguientes versos, que han sido publicados muchas veces e incluidos en varios himnarios. Quienes los han publicado, leído y cantado, probablemente no saben que se originaron en una visión de una niña que era perseguida por su humilde testimonio. ¿Hemos oído hablar de la tierra santa y radiante? ¿Hemos escuchado y nuestros corazones se regocijan? Porque éramos un grupo solitario de peregrinos. Fatigados, rendidos y tristes. Nos dicen que los santos tienen allí su morada. Ya no hay quienes no tienen hogar. Y sabemos que la buena tierra es hermosa. Donde corre el límpido río del agua de la vida. Dicen que allí ondean los campos verdes. Que nunca serán dañados por la plaga. Y que los desiertos florecen con hermosura. Y allí crecen las rosas de Sarón. En los verdes bosques hay bellas aves, de cantos alegres y dulces. ¿Y sus trinos brotan siempre nuevos? Saludan la música de arpa de los ángeles. Hemos oído de las palmas, los vestidos y las coronas. Banda blanca de plateado resplandor. De la hermosa ciudad con puertas perlinas. Radiantes de luz. Hemos oído de los ángeles que allí moran, los santos. Con sus arpas de oro, y cómo cantan. Del monte, con el árbol de la vida y sus frutos. De las hojas que dan sanidad. El rey de ese país, es hermoso. Es el gozo y la luz del lugar. Allí lo contemplaremos en su hermosura. Y nos complaceremos viendo su rostro sonriente. Estaremos allí dentro de poco. ¿Nos uniremos con los puros y los bendecidos? Tendremos la palma, el vestido y la corona. Y reposaremos para siempre. Rehusando presentar la reprensión. Por este tiempo fui sometida a una severa prueba. Si el Espíritu de Dios descendía sobre una persona durante una reunión, y ésta glorificaba a Dios alabándolo, algunos sostenían que se trataba de mesmerismo, y si al Señor le placía concederme una visión durante una reunión, algunos afirmaban que era el efecto de la agitación y el mesmerismo. Afligida y desanimada, con frecuencia me retiraba a algún lugar solitario para derramar mi alma delante de aquel que invita a los cansados y cargados a encontrar descanso. Cuando reclamaba las promesas por fe, Jesús me parecía estar muy cercano. La dulce luz del cielo brillaba a mi alrededor y me parecía estar rodeada por los brazos de mi Salvador, y se me concedía una visión. Pero cuando relataba lo que Dios me había revelado a mí sola, donde ninguna influencia terrenal podía afectarme, me sentía afligida y asombrada al escuchar que algunos sugerían que los que vivían más cerca de Dios estaban más expuestos a ser engañados por Satanás. De acuerdo con esta enseñanza, nuestra única seguridad contra el engaño consistía en permanecer distantes de Dios, en una condición de pecado. Oh, pensé yo, hemos llegado al punto de que los que honradamente van solos en busca de Dios para rogar por el cumplimiento de sus promesas, y para reclamar su salvación, tengan que ser acusados de encontrarse bajo la influencia contaminadora del mesmerismo? ¿Le pedimos pan a nuestro bondadoso Padre Celestial, solamente para recibir una piedra o un escorpión? Estas cosas me herían el espíritu y me afligían el alma con profunda angustia que casi bordeaba en la desesperación. Muchas personas querían que yo creyera que no existía el Espíritu Santo y que todas las manifestaciones experimentadas por los santos hombres de Dios eran únicamente el efecto del mesmerismo o del engaño de Satanás. Algunos habían torcido mucho ciertos textos de la Escritura, al punto de abstenerse completamente de todo trabajo, y de rechazar a todos los que no recibían sus ideas acerca de esto y de otros puntos relativos al deber religioso. Dios me reveló estos errores en visión y me envió a instruir a sus hijos que habían caído en el error, pero muchos de ellos rechazaron completamente el mensaje, me acusaron de fanatismo, y me presentaron falsamente como líder del fanatismo que me esforzaba constantemente por contrarrestar. Se fijaron varias fechas para la venida del Señor, las que se presentaron con insistencia a los hermanos. Pero el Señor me reveló que éstas no se cumplirían, porque primero debía transcurrir el tiempo de angustia antes de la venida de Cristo, y me mostró, además, que cada fecha que se fijaba sin que se cumpliera debilitaría la fe del pueblo de Dios. Debido a esto me acusaron de ser el siervo malo que dijo, mi Señor se tarda en venir, Mateo 12:48.
Estas declaraciones referentes a la fijación del tiempo fueron impresas hace unos 30 años, y los libros que las contienen han circulado en todas partes. Sin embargo, algunos ministros que pretenden conocerme bien, declaran que yo he establecido una fecha tras otra para la venida del Señor, y que esas fechas han pasado sin cumplirse, y que por lo tanto mis visiones son falsas. Indudablemente que estas falsas declaraciones son recibidas por muchas personas como si fueran verdad, pero nadie que me conoce o que conoce mis trabajos podría honradamente presentar un informe semejante. Este es el testimonio que he dado siempre, desde cuando no se cumplió la fecha en 1844, una fecha tras otra será fijada por diferentes personas, y no se cumplirán, y la influencia de esta fijación de fechas tenderá a destruir la fe del pueblo de Dios. Si yo hubiera visto una fecha definida en visión y hubiera dado mi testimonio acerca de ello, no hubiera podido escribir y publicar, en vista de este testimonio, que todas las fechas que se establezcan pasarán sin que se cumpla el acontecimiento esperado, porque el tiempo de angustia debe venir antes de la segunda venida de Cristo. Por cierto, que, durante los últimos 30 años, es decir, desde la publicación de esta declaración, no me he sentido inclinada a establecer una fecha para la venida de Cristo, con lo cual me hubiera colocado a mí misma bajo la misma condenación que las personas a las que estaba reprochando. Y no recibí visión sino hasta 1845, después de haber pasado la fecha de 1844 cuando esperábamos la venida del Señor, que pasó sin cumplirse. Entonces se me mostró lo que he declarado aquí. ¿Y acaso no se ha cumplido este testimonio en todos sus detalles? Los adventistas del primer día han establecido una fecha tras otra, y a pesar de los repetidos fracasos, han reunido valor para fijar nuevas fechas. Dios no los ha guiado en esto. Muchos de ellos han rechazado el verdadero tiempo profético y han ignorado el cumplimiento de la profecía, debido a que la fecha de la venida fijada para 1844 pasó sin cumplirse, y no trajo el acontecimiento esperado. Rechazaron la verdad, y el enemigo ha tenido poder para traer sobre ellos poderosos engaños a fin de que crean una mentira. La gran prueba del tiempo ocurrió en 1843 y en 1844, y todos los que han fijado una fecha para la segunda venida a partir de entonces se han estado engañando a sí mismos, y engañando a los demás. Hasta el momento de mi primera visión no podía escribir, porque me temblaba la mano y era incapaz de sostener firmemente el lápiz. Mientras me encontraba en visión, un ángel me encargó que escribiera lo que veía. Obedecí y escribí sin dificultad. Mis nervios fueron fortalecidos y mi mano se afirmó. Fue para mí una penosa cruz referir a las personas que se encontraban en error lo que se me había mostrado acerca de ellas. Me causaba un gran pesar ver a otros preocupados o afligidos. Y cuando me veía obligada a declarar los mensajes, con frecuencia los suavizaba y los hacía aparecer tan favorables para la persona como me era posible, y luego me retiraba y lloraba en agonía de espíritu. Consideraba a los que debían preocuparse únicamente por sus propias almas, y pensaba que si yo me encontrara en su condición no me quejaría. Me resultaba difícil dar los testimonios claros y cortantes que Dios me había encargado que presentara. Observaba ansiosamente para ver cuáles serían los resultados, y si las personas reprochadas se rebelaban contra la reprensión, y después de eso se oponían a la verdad, estos interrogantes se presentaban en mi mente: ¿presenté el mensaje en la forma debida? ¿No habría podido encontrarse alguna forma de salvarlos? Y después de eso una gran aflicción se apoderaba de mi alma, y con frecuencia pensaba que la muerte sería una mensajera bienvenida y el sepulcro un dulce lugar de descanso. No comprendía el peligro y el pecado de ese proceder, hasta que en visión fui llevada ante la presencia de Jesús. Él me miró con desaprobación y me volvió el rostro. Me resulta imposible describir el terror y la agonía que sentí en ese momento. Caí postrada ante él, pero no pude pronunciar ninguna palabra. Cuánto anhelaba encontrarme a cubierto de esa temible expresión de desaprobación. Así pude comprender, en cierto grado, lo que serán los sentimientos de los que se pierdan cuando exclamen: montes y peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6 y 16. Nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6 y 16. Pronto un ángel me indicó que me levantara, y difícilmente puedo describir lo que vi.
Ante mí se encontraba un grupo de personas que tenían el cabello y los vestidos en desorden y rotos, y cuyos rostros eran la imagen misma de la desesperación y el horror. Se aproximaron a mí y frotaron sus vestidos con el mío. Al mirar mi vestido, vi que estaba manchado con sangre. Volví a caer como muerta a los pies de mi ángel acompañante. No pude presentar una sola excusa y anhelé encontrarme lejos de ese lugar santo. El ángel me ayudó a levantarme, y me dijo: este no es tu caso en este momento, pero se te ha mostrado esta escena para que sepas lo que llegará a ser tu situación si dejas de declarar a otros lo que el Señor te ha revelado. Pero si eres fiel hasta el fin, comerás del árbol de la vida y beberás de las aguas del río de la vida. Tendrás que sufrir mucho, pero la gracia de Dios te será suficiente. Después de eso me sentí dispuesta a hacer todo lo que el Señor requiriera de mí, para tener su aprobación y no experimentar el temible desagrado de Jesús. Matrimonio y esfuerzos subsiguientes. El 30 de agosto de 1846 me uní en matrimonio con el pastor Jaime Witte. El pastor Witte había tenido una profunda experiencia en el movimiento adventista, y Dios había bendecido su trabajo relacionado con la proclamación de la verdad. Nuestros corazones se unieron en la gran obra, y juntos viajamos y trabajamos por la salvación de las almas. Iniciamos nuestra obra sin dinero, con pocos amigos y con mala salud. Mi esposo había heredado un físico fuerte, pero se le había dañado gravemente la salud debido a que en la escuela se había aplicado exageradamente al estudio y luego se había dedicado intensamente a dar conferencias públicas. Yo había sufrido de mala salud desde mi infancia, tal como lo relaté al comienzo de esta obra. En esta condición, sin recursos financieros, con muy pocas personas que simpatizaban con nuestros conceptos, sin una revista y sin libros, comenzamos nuestra obra. En ese tiempo no teníamos iglesias. Y no se nos había ocurrido la idea de utilizar una carpa. La mayor parte de nuestras reuniones las llevábamos a cabo en hogares privados. Nuestras congregaciones eran reducidas. Pocas veces asistían a nuestras reuniones personas que no fueran adventistas, a menos que se sintieran atraídas por la curiosidad de escuchar a una mujer hablar en público. Al comienzo actué con timidez en la obra de hablar públicamente. Si manifestaba alguna confianza, era la que me daba el Espíritu Santo. Si hablaba con libertad y poder, era porque Dios me lo concedía. Nuestras reuniones generalmente se conducían de modo que mi esposo y yo pudiéramos hablar. Él presentaba un discurso doctrinal, y luego yo seguía con una exhortación bastante más larga, abriéndome camino hacia los sentimientos de la congregación. De modo que mi esposo sembraba, yo regaba la semilla de la verdad, y Dios producía el fruto. En el otoño de 1846 comenzamos a observar el sábado bíblico, a enseñarlo y a defenderlo. Entré en contacto por primera vez con la verdad del sábado mientras visitaba la localidad de New Bedford, Massachusetts, en los primeros meses del año mencionado. Conocí en ese lugar al pastor José Bates, quien había aceptado la fe adventista y era un activo obrero en la causa. El pastor Bates observaba el sábado y hablaba de su importancia. Yo no veía cuál podía ser su importancia, y pensaba que el pastor Bates erraba al espaciarse en el cuarto mandamiento más que en cualquiera de los otros 9. Pero el Señor me dio una visión del santuario celestial. El templo de Dios estaba abierto en el cielo y se mostró el arca de Dios cubierta con el propiciatorio. Había 2 ángeles, uno en cada extremo del arca, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio y sus rostros vueltos hacia él. Mi ángel acompañante me informó que estos representaban a toda la hueste celestial que miraba con reverencia la santa ley que había sido escrita por el dedo de Dios. Jesús levantó la cubierta del arca y contemplé las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos se encontraban escritos. Quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el centro mismo de los otros 10, rodeado por un suave halo de luz. El ángel me dijo: es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Cuando se colocaron los fundamentos de la tierra, también se colocó el fundamento del sábado como día de reposo. Se me mostró que, si se hubiera observado siempre el verdadero día de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. La observancia del día de reposo hubiera preservado al mundo de idolatría. El cuarto mandamiento ha sido violado, de modo que todos somos llamados a reparar la brecha que se ha abierto en la ley, y a restablecer el día de reposo que ha sido pisoteado. El hombre de pecado,
que se exaltó por encima de Dios, y pensó en cambiar los tiempos y la ley, produjo el cambio del día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Al hacerlo, abrió una brecha en la ley de Dios. Justamente antes del gran día de Dios se envía un mensaje que insta a la gente a que reafirme su lealtad a la ley de Dios quebrantada por el anticristo. Hay que llamar la atención a la brecha abierta en la ley mediante precepto y ejemplo. Se me mostró que el tercer ángel, que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa al pueblo que recibe el mensaje y levanta su voz de advertencia al mundo instándolo a observar los mandamientos de Dios en forma muy minuciosa, y que en respuesta a esta amonestación muchos aceptarían el sábado como día de reposo del Señor. Cuando recibimos la luz acerca del cuarto mandamiento, había unos 25 adventistas en Men que observaban el sábado como día de reposo, pero tenían tantas diferencias acerca de otros puntos doctrinales, y vivían tan alejados unos de otros, que su influencia era escasa. Había más o menos el mismo número, y en condiciones similares, en otros lugares de Nueva Inglaterra. Considerábamos nuestro deber visitar con frecuencia a estas personas en sus hogares, para fortalecerlas en el Señor y en su verdad, y como se encontraban tan alejadas, fue para nosotros necesario dedicarnos a viajar una buena parte del tiempo. Por falta de recursos económicos utilizamos el medio de transporte más barato, vagones de segunda clase y pasaje en la cubierta inferior en los barcos de vapor. A mí me resultaba más cómodo viajar en un medio de transporte privado. Cuando viajaba en vagones de segunda clase generalmente nos envolvía una nube de humo de tabaco, razón por la cual con frecuencia me desmayaba. Cuando viajábamos en la cubierta inferior de los barcos de vapor, también sufríamos a causa del humo del tabaco, y además teníamos que escuchar las maldiciones y la conversación vulgar de la tripulación y de los pasajeros sin educación. En la noche nos acostábamos en el duro piso para dormir, sobre cajones o sobre sacos de grano, utilizábamos nuestras maletas como almohadas y nos tapábamos con nuestros abrigos y chales. Cuando sentíamos mucho frío en el invierno, caminábamos por la cubierta para entrar en calor. Cuando nos oprimía el fuerte calor del verano, subíamos a la cubierta superior para respirar el aire fresco de la noche. Esto me resultaba muy fatigoso, especialmente cuando viajaba con un niño en los brazos. Nosotros no habíamos elegido esta clase de vida. Dios nos llamó en nuestra pobreza y nos condujo a través del horno de la aflicción a fin de concedernos una experiencia que fuera de gran valor para nosotros y un ejemplo para los que se unieran a nuestro trabajo en el futuro. Nuestro Maestro conoció el dolor y la aflicción, y los que sufran con él reinarán con él. Cuando el Señor se le apareció a Saulo en ocasión de su conversión, no se propuso mostrarle todo el bien de que podría disfrutar, sino los grandes sufrimientos que tendría que padecer en su nombre. El sufrimiento ha sido la suerte del pueblo de Dios desde los días del mártir Abel. Los patriarcas sufrieron por ser leales a Dios y obedientes a sus mandamientos. La gran cabeza de la Iglesia sufrió por nosotros, sus primeros apóstoles y la Iglesia primitiva también sufrieron, los millones de mártires sufrieron y sufrieron también los reformadores. ¿Y por qué habría nosotros, que tenemos la bendita esperanza de la inmortalidad, que se convertirá en realidad en el momento de la venida de Cristo, la cual no demorará mucho, de acobardarnos a causa de una vida de sufrimiento? Si fuera posible tener acceso al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, sin experimentar antes sufrimientos, no disfrutaríamos de una recompensa tan valiosa por no haber sufrido por ella. Nos apartaríamos de la gloria, nos sobrecogería la vergüenza ante la presencia de los que pelearon la buena batalla, que corrieron la carrera con paciencia y que se aferraron a la vida eterna. Pero no habrá allí nadie que no haya elegido, como Moisés, padecer aflicciones con el pueblo de Dios. El profeta Juan vio la multitud de los redimidos, y preguntó quiénes eran. Recibió esta respuesta: estos son los que han salido de gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7 y 14. Cuando comenzamos a presentar la luz acerca de la cuestión del sábado, no teníamos una idea claramente definida acerca del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9-12. El énfasis mayor del testimonio que dábamos a la gente consistía en que el gran movimiento que anunciaba la segunda venida era de Dios, que los mensajes del primer y segundo ángeles ya habían sido dados y que el mensaje del tercer ángel debía darse. Vimos que el mensaje del tercer ángel concluía con estas palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 2 y 12. Y vimos tan claramente entonces, como ahora lo vemos,
que esas palabras proféticas sugieren una reforma acerca del día de reposo. Pero no teníamos una posición definida acerca de lo que era la adoración de la bestia mencionada en ese pasaje ni del significado de la imagen y la marca de la bestia. Dios utilizó su Santo Espíritu para hacer brillar la luz sobre sus siervos, y con eso el tema se fue aclarando poco a poco en sus mentes. Su investigación requirió mucho estudio y gran cuidado para desentrañar eslabón tras eslabón. Gracias a la preocupación, la ansiedad y el trabajo incesante, ha avanzado la obra hasta que las grandes verdades de nuestro mensaje han llegado a constituir un todo claro, eslabonado y perfecto, que se ha predicado al mundo. Hablé anteriormente de mi relación con el pastor Bates. Encontré que se trataba de un caballero cristiano genuino, cortés y bondadoso. Me trató con gran ternura, como si hubiera sido su hija. La primera vez que me oyó hablar manifestó gran interés. Cuando terminé mi discurso, se levantó y dijo: «Yo tengo mis dudas, como Tomás. No creo en visiones. Pero si pudiera creer que el testimonio que la hermana ha presentado esta noche es en realidad la voz de Dios para nosotros, sería el hombre más feliz». He quedado profundamente conmovido. Creo que la oradora es una persona sincera, pero no puedo explicar cómo es posible que a ella se le hayan mostrado las cosas admirables que acaba de presentarnos. Pocos meses después de mi casamiento, asistí con mi esposo a unas reuniones llevadas a cabo en Tapscham, Maine, a las que también asistió el pastor Bates. Por entonces aún no creía que mis visiones procedieran de Dios. Esa reunión fue una ocasión de mucho interés. El Espíritu de Dios descendió sobre mí y recibí una visión de la gloria de Dios, y por primera vez pude contemplar otros planetas. Cuando salí de la visión, relaté lo que había visto. Entonces el pastor Bates me preguntó si había estudiado astronomía. Contesté que no recordaba haber leído ni estudiado nada sobre astronomía. Él dijo: «Esto procede del Señor». Nunca antes lo había visto tan aliviado y feliz. Su rostro brillaba con la luz del cielo, y exhortaba poderosamente a la iglesia. Después de esas reuniones mi esposo y yo regresamos a Gorham, lugar donde mis padres vivían. Allí enfermé de gravedad y sufrí muchísimo. Mis padres, mi esposo y mis hermanas se unieron en oración por mí, pero continué sufriendo durante 3 semanas. Con frecuencia caía desmayada, como si estuviera muerta, pero revivía como respuesta a las oraciones. Mi agonía era tan intensa que rogaba a los que se encontraban junto a mí que no siguieran orando por mi restablecimiento, porque pensaba que sus oraciones solo prolongaban mis sufrimientos. Nuestros vecinos me dieron por muerta. Al Señor le pareció bien probar nuestra fe durante un tiempo. Un día, mientras mis amigos nuevamente se encontraban reunidos para orar en mi favor, un hermano que se encontraba presente y manifestaba una gran preocupación por mí, con el poder de Dios descansando sobre él, se levantó de sus rodillas, vino hasta donde yo me encontraba y colocando las manos sobre mi cabeza, dijo: «Hermana Elena, Jesucristo te sana», luego cayó hacia atrás postrado por el poder de Dios. Acepté que ese acto procedía de Dios y me abandonó el dolor. Me llené de agradecimiento y de paz. En mi corazón tenía este pensamiento: no existe ayuda para nosotros fuera de Dios. Podemos disfrutar de paz únicamente cuando descansamos en Él y esperamos su salvación. Al día siguiente sobrevino una fuerte tormenta, por lo que ninguno de nuestros vecinos vino a visitarnos. Me levanté y me fui a la sala de la casa. Cuando algunos vecinos vieron que las ventanas de mi cuarto estaban abiertas, supusieron que había muerto. No sabían que el gran médico había entrado misericordiosamente en nuestra morada, había reprochado a la enfermedad y me había librado de ella. Al día siguiente viajamos casi 60 kilómetros hasta Tapscham. Algunas personas le preguntaron a mi padre cuándo realizarían el funeral. Mi padre preguntó: «¿De qué funeral hablan?». «Del funeral de su hija», fue la respuesta. Mi padre respondió: «Ella ha sido sanada por la oración de fe y ahora va en camino hacia Tapscham». Algunas semanas después de esto, mientras viajábamos hacia Boston, tomamos el barco de vapor en Portland. Se levantó una fuerte tormenta y corríamos un tremendo riesgo. El barco se balanceaba peligrosamente y las olas se estrellaban contra las ventanas de los camarotes. Reinaba mucho temor en el sector de las damas. Muchas confesaban sus pecados y clamaban a Dios pidiendo misericordia.
Algunas invocaban a la Virgen María para que las protegiera, mientras otras hacían solemnes promesas a Dios de que si llegaban a tierra a salvo dedicarían sus vidas a su servicio. Era una escena de terror y confusión. Mientras el barco cabeceaba, una dama se volvió hacia mí y me dijo, ¿usted no siente miedo? Considero que es un hecho que nunca llegaremos a tierra. Le dije que había buscado refugio en Cristo y que si yo había terminado mi obra podía muy bien descansar en el fondo del océano como en cualquier otro lugar, pero si mi obra todavía no había concluido, todas las aguas del océano no bastarían para ahogarme. Tenía mi confianza puesta en Dios, y Él nos llevaría a salvo hasta nuestro destino, si eso contribuía a su gloria. En ese momento aprecié la esperanza cristiana. La escena que se desarrollaba ante mí trajo a mi mente vívidos pensamientos acerca del día terrible de la ira divina, cuando los pobres pecadores serán sobrecogidos por la tormenta de su ira. Entonces habrá amargas exclamaciones de reconvención y lágrimas, confesiones de los pecados cometidos y ruegos pidiendo misericordia, pero será demasiado tarde. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. Proverbios 1, 24-26. Por la misericordia divina todos llegamos a salvo a tierra. Pero algunos de los pasajeros que habían manifestado gran temor durante la tormenta, hablaron despreocupadamente de ella y dijeron que sus temores habían sido infundados. Una dama que había prometido solemnemente que se haría cristiana si se le salvaba la vida y podía ver tierra nuevamente, al salir del barco exclamó burlonamente, «Gloria a Dios, me alegro de volver a pisar tierra». Le pedí que retrocediera en su pensamiento algunas horas, y recordara la promesa que había hecho. Se alejó de mí con una expresión de desprecio. Eso me hizo recordar el arrepentimiento que algunos sienten cuando están en el lecho de muerte. Algunas personas se sirven a sí mismas y a Satanás durante toda su vida, y luego caen afligidas por la enfermedad, lo cual las hunde en la incertidumbre, manifiestan cierto grado de aflicción por el pecado, y tal vez se muestran dispuestas a morir, y sus amigos les hacen creer que se han convertido genuinamente y están listas para el cielo. Pero si estas personas recuperan la salud, siguen siendo tan rebeldes como siempre. Acuden a mi mente las palabras de Proverbios 1, 27-28, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán. Nuestro hijo mayor, Enrique Nicolás Witte, nació en Gouren, Maine, el 26 de agosto de 1847. En octubre, los esposos Howland, de Tapsham, nos ofrecieron bondadosamente una parte de su casa, lo que aceptamos con gozo y comenzamos nuestra vida de hogar con muebles prestados. Éramos pobres y pasamos por grandes estrecheces económicas. Habíamos resuelto no depender de los demás y sostenernos por nuestra propia cuenta, además de tener algo para ayudar a otros. Pero no fuimos prosperados. Mi esposo trabajaba duramente acarreando piedras para el ferrocarril, pero no logró recibir lo que le correspondía por su trabajo. Los hermanos Howland compartían bondadosamente con nosotros todo lo que podían, pero también ellos vivían en necesidad. Creían plenamente el primer y segundo mensajes, y habían compartido generosamente sus bienes para adelantar la obra, hasta quedar reducidos a lo que les proporcionaba su trabajo diario. Mi esposo dejó de trabajar en el ferrocarril, y se fue con su hacha a cortar leña al bosque. Aunque sentía continuamente un dolor en el costado, trabajaba desde temprano en la mañana hasta el oscurecer, para ganar 50 centavos de dólar al día. Algunas noches no podía dormir debido al intenso dolor que experimentaba. Nos esforzamos por mantener buen ánimo y confiar en el Señor. Yo no me quejaba. En la mañana sentía gratitud a Dios porque nos había preservado durante una noche más, y en la noche agradecía porque nos había cuidado durante otra jornada. Un día, cuando nuestras provisiones se habían terminado, mi esposo fue a ver a su empleador para recibir dinero o provisiones. Era un día tormentoso y tuvo que caminar casi 5 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, en medio de la lluvia. Volvió a casa trayendo sobre la espalda un saco de provisiones atadas en diferentes compartimientos, pasó con esa carga por la aldea de Brunswick, un lugar donde había presentado mensajes espirituales con frecuencia. Cuando entró en casa, muy cansado, sentí un gran desánimo.
Mi primer pensamiento fue que Dios nos había abandonado. Le dije a mi esposo, ¿a esto hemos llegado? ¿Nos ha abandonado el Señor? No pude contener mis lágrimas. Lloré y me lamenté durante horas, hasta que me desmayé. Se elevaron oraciones en mi favor. Cuando volví en mí, experimenté la influencia alentadora del Espíritu de Dios, y lamenté haberme dejado dominar por el desánimo. Deseamos seguir a Cristo y ser como Él, pero a veces vacilamos a causa de las pruebas, y nos alejamos un tanto de Él. Los sufrimientos y las pruebas nos acercan a Jesús. El horno encendido consume la escoria y hace brillar el oro. Esta vez se me mostró que el Señor nos había estado probando para nuestro propio bien, y preparándonos para trabajar en favor de otros, que nos había estado sacudiendo para impedir que nos estableciéramos cómodamente. Nuestro deber consistía en trabajar por las almas. Si hubiéramos sido prosperados, el hogar nos hubiera parecido tan placentero que no nos habríamos sentido inclinados a abandonarlo. Por eso Dios había permitido que nos sobrevinieran pruebas, a fin de prepararnos para enfrentar conflictos todavía más grandes, a los que tendríamos que hacer frente en nuestros viajes. Pronto recibimos cartas de hermanos que vivían en diferentes estados que nos invitaban a visitarlos, pero carecíamos de medios para trasladarnos a esos lugares. Nuestra respuesta fue que no había forma de hacerlo. Pensé que sería imposible para mí viajar con mi hijo. No deseábamos depender de los demás y poníamos gran cuidado en vivir de acuerdo con nuestros recursos. Estábamos resueltos a sufrir antes que a endeudarnos. Disponía de medio litro de leche para mí y para mi hijo. Una mañana al salir mi esposo al trabajo, me dejó 9 centavos. Con ellos podría comprar leche para 3 mañanas. Pasé un largo rato tratando de decidirme si comprar leche para mí y mi bebé o comprar una prenda de ropa que él necesitaba. Finalmente abandoné la idea de comprar leche y en cambio adquirí la tela necesaria para confeccionar la prenda que cubriría los brazos desnudos de mi hijito. El pequeño Enrique enfermó de gravedad, y empeoró con tanta rapidez que nos alarmamos mucho. Cayó en un estado de estupor, tenía la respiración rápida y pesada. Le dimos remedios sin ningún resultado positivo. Luego llamamos a una persona que conocía de enfermedades, quien nos dijo que era dudoso que se recuperara. Habíamos convertido al niño en una excusa para no trabajar por el bien de los demás, y temíamos que el Señor nos lo quitara. Una vez más nos postramos delante del Señor, y le pedimos que tuviera compasión de nosotros y salvara la vida del niño, y le prometimos solemnemente avanzar confiando en Él dondequiera que Él nos enviara. Nuestras peticiones fueron fervientes y llenas de agonía. Por fe reclamamos las promesas de Dios y creímos que Él escucharía nuestro clamor. La luz del cielo comenzó a brillar sobre nosotros abriéndose paso entre las nubes y nuestras oraciones fueron misericordiosamente contestadas. Desde ese momento el niño comenzó a recuperarse. Mientras nos encontrábamos en Tapscham recibimos una carta del hermano Chamberlain, de Connecticut, instándonos a asistir a la conferencia que se llevaría a cabo en ese estado en abril de 1848. Decidimos asistir si podíamos encontrar el dinero. Mi esposo arregló las cuentas con su empleador y recibió $10 que se le debían. Con $5 compramos ropa que mucho necesitábamos, y luego parché el abrigo de mi esposo, y aún tuve que colocar un parche sobre otro, lo que hacía difícil distinguir la tela original de las mangas. Nos quedaron $5 para ir a Dorchester, Massachusetts. Nuestro baúl contenía casi todo lo que poseíamos en esta tierra, pero disfrutábamos de paz mental y de tranquilidad en la conciencia, y esto lo considerábamos de más valor que la comodidad terrenal. En Dorchester visitamos la casa del hermano Nichols, y al irnos, la hermana Nichols le dio a mi esposo $5, con los que él pagó el pasaje hasta Middleton, Connecticut. Éramos forasteros en esa ciudad y nunca habíamos visto a los hermanos de ese estado. Nos quedaban solamente 50 centavos. Mi esposo no se atrevió a usar ese dinero para alquilar un coche, de manera que dejó el baúl sobre un montón de madera y salimos caminando en busca de alguien que fuera de nuestra misma fe. Pronto encontramos al hermano C., quien nos llevó a su casa. La conferencia se llevó a cabo en Rocky Hill, en un extenso aposento sin terminar de la casa del hermano Belden. Se reunieron como 50 hermanos, pero no todos ellos estaban plenamente en la verdad. Nuestra reunión fue interesante. El hermano Bates presentó los mandamientos en una luz clara,
y su importancia fue destacada por poderosos testimonios. La predicación de la palabra tuvo como efecto afirmar a los que ya estaban en la verdad y despertar a los que no se habían decidido plenamente por ella. Fuimos invitados a reunirnos con los hermanos del estado de Nueva York el verano siguiente. Los creyentes eran pobres y no podían prometer hacer mucho para pagar nuestros gastos. Carecíamos de recursos para el viaje. La salud de mi esposo era deficiente, pero se le presentó la oportunidad de trabajar en un campo de heno, y él decidió hacer el trabajo. Entonces parecía que debíamos vivir por fe. Cuando nos levantábamos por la mañana nos arrodillábamos junto a nuestra cama y le pedíamos a Dios que nos concediera fuerzas para trabajar durante el día. No quedábamos satisfechos a menos que tuviéramos la seguridad de que el Señor había escuchado nuestra oración. Después de eso mi esposo salía a segar el heno con la guadaña, no con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. En la noche, cuando regresaba a casa, nuevamente orábamos a Dios pidiéndole fuerzas a fin de ganar los medios necesarios para esparcir su verdad. Con frecuencia nos bendecía abundantemente. En una carta al hermano Howland, de julio de 1848, mi esposo escribió: Dios me concede la fuerza necesaria para trabajar duramente durante todo el día, alabado sea su nombre. Espero recibir unos pocos dólares para usar en su causa. He sufrido fatiga, dolor, hambre, frío y calor a causa del trabajo, mientras me esfuerzo por hacer el bien a nuestros hermanos, y estamos listos para sufrir aún más si Dios así lo requiere. Hoy me regocijo porque la comodidad, el placer y el bienestar de esta vida son un sacrificio sobre el altar de mi fe y esperanza. Si nuestra felicidad consiste en hacer felices a otros, entonces ciertamente nos sentimos felices. El verdadero discípulo no vivirá para gratificar su amado yo, sino para honrar a Cristo y para el bien de sus hijos. Debe sacrificar su comodidad, su placer, su bienestar, su conveniencia, su voluntad y sus propios deseos egoístas por la causa de Cristo, porque en caso contrario nunca reinará con él en su trono. Los recursos obtenidos con el trabajo en el campo de heno fueron suficientes para satisfacer nuestras necesidades del momento y también para pagar nuestros gastos de viaje de ida y vuelta a Nueva York. Nuestra primera conferencia en Nueva York se llevó a cabo en Boulney, en el galpón de un hermano. Había presentes unas 35 personas, todas las que se pudieron reunir en esa parte del estado. Pero entre ellas difícilmente había dos que estuvieran de acuerdo. Algunos creían en errores serios y todos se esforzaban por imponer sus propios puntos de vista, declarando que estaban de acuerdo con las Escrituras. Estas extrañas diferencias de opinión me afligieron mucho, porque veía que deshonraban a Dios. Esta situación me provocó una preocupación tan grande que me desmayé. Algunos temían que estuviera muriendo, pero el Señor escuchó las oraciones de sus siervos y reviví. La luz del cielo descansó sobre mí y pronto perdí el contacto con las cosas terrenas. Mi ángel acompañante presentó delante de mí algunos de los errores de las personas que nos acompañaban, y también la verdad en contraste con esos errores. Los conceptos discordantes que ellos pretendían que estaban de acuerdo con la Biblia, estaban únicamente de acuerdo con la opinión que ellos tenían de la Biblia, por lo que debían abandonar esos errores y unirse en el mensaje del tercer ángel. Nuestra reunión tuvo un final triunfante. La verdad ganó la victoria. Los hermanos renunciaron a sus errores y se unieron en el mensaje del tercer ángel. Dios los bendijo abundantemente y añadió nuevos conversos. De Boulney viajamos a Port Gibson para asistir a una reunión en el galpón del hermano Edson. Había presente personas que amaban la verdad, pero que habían prestado atención al error y lo habían creído. El Señor manifestó su poder entre nosotros antes de la finalización de la reunión. Nuevamente se me mostró en visión la importancia de que los hermanos del sector este del estado de Nueva York abandonaran sus diferencias y se unieran en la verdad bíblica. Regresamos a Middleton, donde habíamos dejado a nuestro hijo durante nuestro viaje por el oeste. Y ahora tuvimos que hacer frente a un penoso deber. Por el bien de las almas consideramos que debíamos sacrificar la compañía de nuestro pequeño Enrique, a fin de entregarnos sin reservas a la obra. Mi salud era deficiente y era inevitable que tendría que dedicar una buena parte de mi tiempo a su cuidado. Fue una prueba muy severa, y sin embargo no me atreví a convertir al niño en un estorbo para el cumplimiento de mi deber. Yo creía que el Señor le había salvado la vida cuando había estado enfermo, y que,
si yo permitía que él me estorbara en el cumplimiento de mi deber, Dios me lo quitaría. Sola ante el Señor, con sentimientos de dolor y muchas lágrimas, hice el sacrificio y renuncié a mi hijo único, que entonces tenía 1 año de edad, entregándolo a otra mujer para que hiciera las veces de madre y lo amara como una madre. Lo dejamos con la familia del hermano Howland, en quien teníamos completa confianza. Estaban dispuestos a aumentar sus cargas con tal de dejarnos tan libres como fuera posible para que trabajáramos en la causa de Dios. Sabíamos que ellos podían cuidar mejor a Enrique de lo que yo podría hacer mientras viajaba, y que era para su propio bien tener un hogar y una buena disciplina. Me resultó muy duro alejarme de mi hijo. Noche y día veía su carita triste, y sin embargo con la fuerza del Señor pude sacarlo de mi mente y procurar trabajar por el bien de otros. La familia del hermano Howland estuvo a cargo de Enrique durante 5 años. Publicando y viajando. En junio de 1849, se nos presentó la oportunidad de establecer nuestro hogar temporalmente en Rocky Hill, Connecticut. El 28 de julio nació en este lugar nuestro segundo hijo, Jaime Edson. Mientras vivíamos allí, mi esposo tuvo la impresión de que era su deber escribir y publicar acerca de la verdad presente. Se sintió muy animado y bendecido al decidir hacerlo, pero también perplejo puesto que carecía de dinero. Había hermanos que tenían recursos económicos, pero no estuvieron dispuestos a compartirlos. Finalmente, presa del desánimo, abandonó la idea y decidió buscar un campo de heno para segarlo. Al salir él de la casa, sentí una gran preocupación y me desmayé. Ofrecieron oraciones para mi restablecimiento y fui bendecida y tomada en visión. Vi que el Señor había bendecido y fortalecido a mi esposo para que trabajara en el campo 1 año antes, que él había utilizado correctamente los medios que había recibido, y que tendría 100 veces más en su vida, y si era fiel, una abundante recompensa en el reino de Dios, pero que, en esta ocasión, el Señor no le concedería fortaleza para trabajar en el campo, porque tenía otra obra para él, que debía avanzar con fe y escribir y publicar acerca de la verdad presente. Comenzó a escribir inmediatamente, y cuando llegaba a algún pasaje difícil, le pedíamos al Señor que nos revelara el verdadero significado de su palabra. Más o menos en ese tiempo comenzó a publicar una hojita titulada The Present Truth, la verdad presente. La imprenta se encontraba en Middleton, a 12 kilómetros de Rocky Hill, y él con frecuencia caminaba esta distancia de ida y vuelta, aunque entonces cojeaba de un pie. Cuando trajo el primer número de la imprenta, nos arrodillamos alrededor de él y le pedimos al Señor con humildad y muchas lágrimas que bendijera los débiles esfuerzos de su siervo. Luego mi esposo envió las hojitas a todas las personas que pensó que las leerían, y las llevó al correo en un bolso de mano. Cada número se llevaba cada vez de Middleton a Rocky Hill. Antes de preparar las publicaciones para llevarlas al correo, las extendíamos delante del Señor y orábamos fervorosamente y con lágrimas, rogando que su bendición acompañara a los mensajeros silenciosos. Muy pronto comenzaron a llegar cartas con dinero destinado a la publicación de este folleto, y también las buenas nuevas de que muchas personas estaban aceptando la verdad. No interrumpimos nuestros esfuerzos por predicar la verdad cuando comenzamos esta obra de publicaciones, sino que seguimos viajando de un lugar a otro, proclamando las doctrinas que nos habían traído tanta luz y gozo, continuamos animando a los creyentes, corrigiendo los errores y poniendo las cosas en orden en la iglesia. Con el fin de llevar adelante la empresa de las publicaciones, y al mismo tiempo continuar nuestros trabajos en diferentes partes del campo, la publicación del folleto se trasladó a diversos lugares. En 1850 se publicó en París, Maine. En ese lugar lo ampliamos y le cambiamos el nombre por el que tiene en la actualidad, The Advent Review and Sabbath Herald, la revista adventista y heraldo del sábado. Los amigos de la causa eran escasos y carecían de riquezas, de modo que todavía nos sentíamos obligados a luchar con la pobreza y con gran desánimo. El trabajo excesivo, las preocupaciones, la ansiedad, la falta de alimentos nutritivos y la exposición al frío durante nuestros largos viajes invernales, fueron demasiado para mi esposo, por lo que fue derribado por el peso de la carga. Se puso tan débil que apenas podía caminar hasta la imprenta. Nuestra fe fue probada en grado sumo. Habíamos soportado voluntariamente las privaciones, el trabajo y el sufrimiento, sin embargo, la gente interpretó mal nuestros motivos y éramos considerados con desconfianza y celos. Pocas personas por cuyo bien habíamos trabajado daban muestras de apreciar nuestros esfuerzos.
Nos encontrábamos demasiado confundidos para poder dormir o descansar. Las horas durante las cuales debiéramos haber repuesto fuerzas mediante el sueño, con frecuencia las pasábamos contestando largas comunicaciones ocasionadas por la envidia, y mientras otros dormían, pasamos muchas horas derramando lágrimas de agonía y lamentándonos delante del Señor. Finalmente, mi esposo dijo: «Esposa, es inútil seguir luchando durante más tiempo. Estas cosas me están destruyendo y pronto me enviarán a la tumba. No puedo seguir más. He escrito una nota para el folleto diciendo que no seguiré publicándolo». Me desmayé cuando él salió de la casa para llevar la nota a la imprenta. Mi esposo volvió y oró por mí, su oración fue contestada y yo me sentí aliviada. A la mañana siguiente, mientras la familia oraba, fui tomada en visión y se nos mostraron los asuntos que nos preocupaban. Vi que mi esposo no debía dejar de publicar el folleto, porque eso era justamente lo que Satanás estaba tratando que él hiciera, y trabajaba mediante sus agentes para conseguirlo. Se me mostró que debíamos continuar publicando y que el Señor nos sustentaría, que los que eran culpables de haber arrojado tales cargas sobre nosotros tendrían que ver la extensión de su cruel comportamiento, y volver confesando su injusticia. De lo contrario se encontrarían con el desagrado divino, que no habían hablado y actuado solamente contra nosotros, sino contra aquel que nos había llamado a ocupar el lugar que él deseaba que ocupáramos, y que todas sus sospechas, celos e influencia secreta habían sido registradas fielmente en el cielo, y no serían eliminadas hasta que todos los que habían participado en esto vieran la extensión de su conducta equivocada y desanduvieran cada paso. El segundo volumen de la Review se publicó en Saratoga Springs, Nueva York. En abril de 1852 nos mudamos a Rochester, Nueva York. Nos veíamos obligados a dar cada paso por fe. Todavía estábamos afligidos con la pobreza y nos veíamos en la necesidad de ejercer la más rígida economía y abnegación. A continuación, daré un breve extracto de una carta escrita a la familia del hermano Howland, fechada 16 de abril de 1852, nos estamos estableciendo en Rochester. Hemos alquilado una casa vieja por $175 al año. Tenemos la prensa en la casa. Si no fuera por esto, tendríamos que pagar otros $50 al año por un cuarto donde tenerla. Ustedes se sonreirían si pudieran ver en qué consisten nuestros muebles. Compramos 2 armaduras de cama por 25 centavos cada una. Mi esposo me trajo 6 sillas viejas, ninguna de las cuales era igual, por las que pagó $1, y poco después me trajo otras 4 sillas viejas sin asiento, por las que pagó 62 centavos. Los marcos están firmes y les he puesto asientos de una tela resistente. La mantequilla cuesta tan cara que no la compramos, ni tampoco podemos comprar papas. Utilizamos salsa en lugar de mantequilla, y nabos en vez de papas. Nos servimos las primeras comidas en una mesa hecha con unas tablas colocadas encima de 2 barriles de harina vacíos. Estamos dispuestos a sufrir privaciones si la obra de Dios puede adelantarse con ello. Creemos que la mano del Señor nos dirigió al venir a este lugar. Hay un extenso campo en el cual trabajar y hay solo pocos obreros. Nuestra reunión del último sábado fue excelente. El Señor nos reconfortó con su presencia. De tiempo en tiempo salíamos para asistir a conferencias a diferentes partes del campo. Mi esposo predicaba, vendía libros y trabajaba para extender la circulación de la revista. Viajábamos en un medio de transporte privado y nos deteníamos a mediodía para dar de comer a nuestro caballo junto al camino y para almorzar nosotros. Luego, armado de lápiz y papel, mi esposo escribía artículos para la Review y el Instructor, apoyando las hojas sobre la tapa de la caja en la que llevábamos el almuerzo o bien encima de su sombrero. El Señor bendijo abundantemente nuestros esfuerzos y la verdad afectó muchos corazones. En el verano de 1853 efectuamos nuestro primer viaje al estado de Michigan. Después de haber publicado las fechas en que visitaríamos los distintos lugares, mi esposo cayó postrado con fiebre. Nos unimos en oración en favor de él, y aunque se sintió aliviado siguió muy débil. Estábamos muy confundidos. ¿Tendríamos que apartarnos de nuestro trabajo debido a la enfermedad del cuerpo? ¿Se le permitiría a Satanás ejercer su poder sobre nosotros y contender por nuestra utilidad y nuestras vidas mientras permaneciéramos en el mundo? Sabíamos que Dios podía limitar el poder de Satanás. Él podía permitir que sufriéramos en el horno, pero nos sacaría purificados y mejor preparados para su obra.
En oración privada derramé mi alma delante de Dios para que reprendiera la enfermedad y fortaleciera a mi esposo a fin de que pudiera soportar el viaje. El caso era urgente y mi fe se aferró firmemente a las promesas de Dios. Obtuve allí la evidencia de que, si proseguíamos nuestro viaje hacia Michigan, el ángel de Dios nos acompañaría. Cuando referí a mi esposo mis preocupaciones, él me dijo que también había tenido preocupaciones similares, pero decidimos ir, confiando en el Señor. Con cada kilómetro que recorríamos aumentaban sus fuerzas. El Señor lo sostuvo. Y mientras él predicaba la palabra, sentí la seguridad de que los ángeles de Dios estaban a su lado para prestarle ayuda en sus esfuerzos. Durante este viaje mi esposo se preocupó mucho del tema del espiritismo, y poco después de regresar comenzó a escribir un libro titulado Signs of the Times, Señales de los Tiempos. Todavía estaba débil y podía dormir muy poco, pero el Señor le sirvió de apoyo. Cuando sentía confusión y angustia mental, se volvía a Dios y clamaba buscando alivio. Dios escuchaba nuestras fervientes oraciones y con frecuencia bendecía a mi esposo, y él, con el espíritu renovado, continuaba con su trabajo. Muchas veces durante el día buscábamos a Dios en ferviente oración. Ese libro no fue escrito con las fuerzas de mi esposo. Durante el invierno y la primavera sufrí mucho del corazón. Me resultaba difícil respirar estando acostada. Se me interrumpía la respiración, y también me desmayaba frecuentemente. Tenía una hinchazón en el párpado izquierdo, que parecía ser cáncer. Había ido aumentando gradualmente durante más de un año, hasta hacerse muy dolorosa, y afectaba mi vista. Cuando leía o escribía, me veía obligada a vendar el ojo afligido. Temía que fuera destruido por un cáncer. Recordaba los días y las noches pasados leyendo pruebas de imprenta, y ese esfuerzo intenso había fatigado mis ojos. Pensé, si pierdo mi ojo y mi vida, será como sacrificio por la causa de Dios. Por ese tiempo un médico que atendía gratuitamente a los pacientes visitó Rochester, y decidí que él examinara mi ojo. Él pensaba que la hinchazón era realmente un cáncer. Pero después de tomarme el pulso, dijo, usted está muy enferma y morirá de apoplejía antes que esa hinchazón se abra. Usted se encuentra en un peligroso estado de salud, y tiene el corazón enfermo. Esto no me asombró, porque me había dado cuenta que sin pronta ayuda médica descendería a la tumba. Otras dos mujeres que acudieron a la consulta médica también sufrían la misma enfermedad. El médico dijo que yo me encontraba en un estado más peligroso que cualquiera de las dos, y que al cabo de 3 semanas me vería afligida de parálisis. Le pregunté si él creía que sus medicamentos me curarían. No me dio mucho ánimo. Probé los remedios que prescribía, pero no recibí ningún beneficio. Al cabo de unas 3 semanas me desmayé y caí postrada, y permanecí casi inconsciente durante 36 horas. Se temía que no viviera, pero en respuesta a la oración nuevamente reviví. Una semana después recibí un golpe en el lado izquierdo. Tenía una extraña sensación de frío e insensibilidad en la cabeza, y fuerte dolor en las sienes. Sentía la lengua pesada e insensible, y no podía hablar bien. No podía mover el brazo ni el lado izquierdo. Pensé que estaba muriendo, y en medio de mis sufrimientos sentí una gran ansiedad por recibir una evidencia de que el Señor me amaba. Durante meses había sufrido de dolor continuo en el corazón y me encontraba constantemente deprimida. Había tratado de servir a Dios por principio, sin hacer intervenir mis sentimientos, pero ahora anhelaba la salvación de Dios. Deseaba profundamente recibir su bendición a pesar de mi sufrimiento físico. Los hermanos se reunieron para orar especialmente por mi caso. Mi deseo quedó satisfecho y recibí la bendición de Dios y tuve la seguridad de que Él me amaba. Pero el dolor continuó y seguí debilitándome, poco a poco. Nuevamente los hermanos se reunieron para presentar mi caso delante del Señor. Yo estaba tan débil que no podía orar en voz alta. Mi condición al parecer debilitó la fe de los que me rodeaban. Luego recordé las promesas del Señor como nunca antes las había recordado. Me parecía que Satanás se esforzaba por arrancarme del lado de mi esposo y de mis hijos, para lanzarme en la tumba, y las siguientes preguntas surgieron en mi mente: ¿puedes creer tú exclusivamente en la promesa de Dios? ¿Puedes avanzar por fe y dejar que la apariencia sea lo que sea? La fe revivió. Le dije a mi esposo en un susurro:
yo sé que me recuperaré. Él contestó, quisiera poder creer lo mismo. Llegó la noche sin que yo recibiera ningún alivio, y sin embargo seguí confiando firmemente en las promesas de Dios. No pude dormir, pero continué mi oración silenciosa. Pude conciliar el sueño al amanecer. Cuando el sol salía, me desperté sin sentir ningún dolor. Había desaparecido la presión en el corazón y me sentía muy feliz. ¿Qué cambio se había operado? Me parecía que un ángel de Dios me había tocado mientras dormía. Sentí una enorme gratitud. Mis labios pronunciaron alabanzas a Dios. Desperté a mi esposo y le referí la curación admirable que Dios había efectuado en mí. Al comienzo casi no lo pudo creer, pero cuando me levanté y me vestí y caminé por la casa, él también alabó a Dios conmigo. Había cesado también el dolor en mi ojo enfermo, y a los pocos días la hinchazón había desaparecido y había recuperado plenamente la vista. La obra de curación había sido completa. Fui a ver al médico nuevamente, y apenas me tomó el pulso me dijo, señora, ha ocurrido un cambio completo en su organismo, pero las 2 mujeres que me consultaron la última vez que usted estuvo aquí, han muerto. Le dije que no había sido curada con la medicina que él me había dado. Cuando me hube ido, el médico le dijo a una amiga mía, su caso es un misterio. No lo comprendo. Pronto visitamos Michigan nuevamente, y tuve que soportar largos y cansadores viajes por caminos ásperos, y aún tuvimos que pasar por lugares llenos de barro, pero no por eso me abandonaron mis fuerzas. Pensamos que el Señor deseaba que visitáramos Wisconsin, e hicimos arreglos para embarcarnos en el tren en Jackson, a las 10 de la noche. Mientras nos preparábamos para tomar el tren, nos embargó un sentimiento de gran solemnidad y nos pusimos a orar. Mientras nos encontrábamos allí encomendándonos a Dios, no pudimos dejar de llorar. Fuimos a la estación con sentimientos de profunda solemnidad. Al subir al tren, entramos en un carro de adelante, que tenía asientos con respaldos altos, con la esperanza de poder dormir algo esa noche. Pero como el carro estaba lleno, seguimos hasta el próximo, y en él encontramos asientos. En esta ocasión no me quité el sombrero como era mi costumbre cuando viajábamos de noche, y además mantuve la mano en la maleta, como si esperara algo. Ambos hicimos comentarios acerca de los extraños sentimientos que experimentábamos. El tren se había alejado un poco más de 4 kilómetros de Jackson cuando comenzó a moverse con gran violencia, y a sufrir grandes sacudidas, hasta que finalmente se detuvo. Abrí la ventana y vi que uno de los vagones se había descarrilado y uno de sus extremos se encontraba muy elevado. Escuché gritos de dolor y había gran confusión. La locomotora también se había descarrilado, pero el vagón en el que nos encontrábamos no había sufrido ningún daño, y se encontraba separado de los demás a una distancia de unos 30 metros. El vagón del equipaje no había recibido mucho daño, de modo que nuestro gran baúl con libros se encontraba intacto. El vagón de segunda clase estaba deshecho, y sus secciones, todavía con pasajeros adentro, habían caído a ambos lados de la vía. El vagón en el que habíamos procurado encontrar asientos estaba muy averiado, y uno de sus extremos se elevaba sobre un montón de escombros. El mecanismo de acoplamiento no se había roto, pero el vagón en el que nos encontrábamos había sido desenganchado del vagón que le precedía, como si un ángel los hubiera separado. 4 personas habían muerto o se encontraban heridas de muerte y muchas estaban lesionadas de gravedad. Comprendimos que Dios había enviado un ángel para que cuidara nuestras vidas. Regresamos a Jackson, y al día siguiente tomamos el tren hacia Wisconsin. Dios bendijo nuestra visita a ese estado. Muchas almas se convirtieron como resultado de nuestros esfuerzos. El Señor me fortaleció para soportar el tedioso viaje. El 29 de agosto de 1854 se añadió otra responsabilidad a nuestra familia con el nacimiento de Willie. Alrededor de ese tiempo recibimos el primer ejemplar de una revista falsamente llamada The Messenger of Truth, el mensajero de la verdad. Los que nos calumniaban en esa revista habían sido reprochados por causa de sus faltas y errores. No quisieron aceptar el reproche, y en forma secreta al comienzo y luego más abiertamente, emplearon su influencia contra nosotros. Hubiéramos podido soportar eso, pero, además, algunas personas que debieran habernos apoyado fueron influenciadas por esos malvados. Algunos en quienes habíamos confiado,
y que sabían que nuestros esfuerzos habían sido marcadamente bendecidos por Dios, nos retiraron su simpatía y la concedieron a personas que eran prácticamente desconocidas. El Señor me mostró la verdadera condición de ese grupo y lo que finalmente ocurriría con él, que consideraba con desagrado a las personas conectadas con esa revista y que su mano estaba contra ellas. Y aunque prosperaran durante un tiempo, y algunas personas honradas fueran engañadas, sin embargo, la verdad triunfaría finalmente, y todas las almas sinceras se apartarían del engaño en que habían caído, y se libertarían de la influencia de esa gente perversa. Como la mano de Dios estaba contra ellos, finalmente fracasarían. Nuevamente se deterioró la salud de mi esposo. Tenía tos y le dolían los pulmones, y su sistema nervioso estaba en estado de postración. La ansiedad que experimentaba, las cargas que había soportado en Rochester, su trabajo en la oficina, la enfermedad y las muertes que habían ocurrido en la familia, la falta de simpatía de los que habían compartido sus labores, juntamente con sus viajes y sus predicaciones, habían sido demasiado para su salud y al parecer la tuberculosis lo conducía rápidamente hacia la tumba. Fue ese un tiempo de abatimiento y tristeza. Unos pocos rayos de luz penetraban ocasionalmente a través de la espesa capa de nubes, dándonos un poco de esperanza, sin lo cual la desesperación nos hubiera hundido. En algunos momentos nos parecía como si Dios nos hubiera abandonado. Un grupo que publicaba la revista Messenger inventó toda clase de falsedades contra nosotros. Con frecuencia recordaba vívidamente las siguientes palabras del salmista: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Salmo 37, 1, 2. Algunos que escribían en ese folleto hasta hablaron con expresiones de triunfo de la debilidad de mi esposo, diciendo que Dios se ocuparía de él, y lo quitaría del camino. Cuando mi esposo leyó esto mientras se encontraba enfermo, revivió su fe, y exclamó: no moriré, sino que viviré, y anunciaré las obras del Señor, y tal vez hasta predique en el funeral de ellos. Las nubes más espesas parecían cerrarse a nuestro alrededor. Gente malvada que profesaba piedad, bajo el mando de Satanás, se apresuró a inventar falsedades y a disponer sus fuerzas contra nosotros. Si la causa de Dios hubiera estado únicamente en nuestras manos, habríamos temblado, pero estaba en manos de aquel que podía decir: nadie será capaz de arrancarla de mis manos. Sabíamos que Jesús vivía y reinaba. Podíamos decir ante el Señor: la causa es tuya, y tú sabes que no ha sido nuestra propia elección, sino por orden tuya, que hemos aceptado la parte que tenemos en ella.